En el corazón de Fall River, Massachusetts, se alzaba una casa que, a pesar de su apariencia ordinaria, guardaba un secreto oscuro y perturbador. La residencia de la familia Borden, un edificio de 2 plantas con un aire sombrío y melancólico, se erigía como un centinela silencioso en una calle tranquila. La casa, construida con madera oscura y ventanas que parecían ojos vigilantes, había sido testigo de innumerables discusiones y tensiones familiares. Andrew Borden, un hombre de negocios adinerado pero austero, vivía allí con su segunda esposa, Abby, su hija Lizzie y la criada, Bridget Sullivan. La relación entre los miembros de la familia era fría y distante, y el ambiente en el hogar estaba cargado de un resentimiento palpable. Andrew Borden era conocido en el pueblo por su carácter tacaño y su habilidad para acumular riquezas. Su primera esposa, Sarah, había fallecido cuando Lizzie y su hermana mayor, Emma, eran apenas unas niñas. Abby, su segunda esposa, había intentado llenar el vacío dejado por Sarah, pero nunca logró ganarse el cariño de sus hijastras. Lizzie, en particular, sentía un profundo desprecio por su madrastra, a quien consideraba una intrusa en su hogar. La tensión en la casa era constante. Las discusiones sobre dinero y propiedades eran frecuentes, y Andrew no dudaba en imponer su voluntad con mano de hierro. Lizzie, una joven de 32 años con una mirada penetrante y un comportamiento impredecible, se movía por la casa con una calma inquietante, siempre observando, siempre escuchando. Bridget, la criada, sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que cruzaba miradas con ella, como si pudiera percibir la tormenta que se avecinaba. La casa de los Borden estaba llena de susurros, de secretos guardados en los rincones más oscuros. Las paredes parecían absorber el eco de las discusiones. El aire estaba cargado de una energía negativa que se podía sentir en cada habitación. Los vecinos, aunque curiosos, mantenían una distancia prudente, como si intuyeran el peligro que se ocultaba tras las puertas cerradas. En la noche, la casa de los Borden se convertía en un escenario de pesadillas. Los crujidos del suelo de madera, el viento susurrando a través de las ventanas y los murmullos ininteligibles que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, creaban una atmósfera de terror que helaba la sangre. Y así, en ese ambiente opresivo y cargado de tensión, la familia Borden vivía sus días. La casa, con su fachada inocente y su interior turbulento, esperaba pacientemente el momento en que la tragedia golpearía con fuerza devastadora, cambiando para siempre el destino de sus habitantes y dejando una marca indeleble en la historia de Fall River. El 4 de agosto de 1892 amaneció como cualquier otro día en Fall River, con el sol asomándose tímidamente entre las nubes y los pájaros cantando en los árboles. Sin embargo, una sombra ominosa se cernía sobre la casa de los Borden, una premonición de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. Andrew Borden, un hombre de negocios respetado pero temido en la comunidad, se despertó con una sensación de malestar. Había recibido amenazas anónimas en los días previos, cartas llenas de odio y rencor que lo habían dejado inquieto. Decidió quedarse en casa ese día. Aquejado de una indisposición que parecía más mental que física, su esposa, Abby, siempre solícita y atenta, se ocupaba de las tareas domésticas con su habitual diligencia, ajena al peligro que acechaba en las sombras. Lizzie Borden, con su mirada penetrante y su comportamiento impredecible, se movía por la casa con una calma inquietante. Su relación con su padre y su madrastra era tensa, marcada por años de resentimiento y desconfianza. Esa mañana, Lizzie parecía más distante que de costumbre, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos, lejos del bullicio cotidiano de la casa. Bridget Sullivan, la criada, sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que cruzaba miradas con Lizzie. Había algo en su actitud que la inquietaba, una frialdad que parecía desafiar la lógica. Bridget intentaba mantenerse ocupada, limpiando y ordenando la casa. No podía deshacerse de la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La tensión en el aire era palpable.
Las discusiones sobre dinero y propiedades habían sido frecuentes en los días anteriores, y el ambiente en la casa estaba cargado de una energía negativa que se podía sentir en cada rincón. Andrew, siempre preocupado por sus negocios y su fortuna, había tomado decisiones que habían enfurecido a sus hijas, especialmente a Lizzie, quien sentía que su herencia estaba en peligro. A medida que avanzaba la mañana, la casa de los Borden se sumió en un silencio inquietante. Los relojes marcaban el paso del tiempo con lentitud, y cada crujido del suelo resonaba como un eco siniestro. La atmósfera era opresiva, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Andrew, recostado en el sofá del salón, intentaba descansar, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Las amenazas recibidas lo habían dejado en un estado de alerta constante, y cada ruido lo sobresaltaba. Abby, mientras tanto, se ocupaba de sus quehaceres. Lizzie, con una expresión indescifrable en el rostro, se movía por la casa como un fantasma, sus pasos apenas audibles en el silencio opresivo. Bridget, inquieta, intentaba concentrarse en sus tareas, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. En esa mañana fatídica, la casa de los Borden se preparaba para el horror que estaba a punto de desatarse, un horror que sacudiría a la comunidad y dejaría una marca indeleble en la historia de Fall River. El silencio fue roto por un grito desgarrador. Bridget Sullivan, la criada, se encontraba en la cocina, ocupada con sus tareas diarias, cuando el eco del alarido la dejó paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Con manos temblorosas, corrió escaleras arriba. Al llegar al salón, la escena que se desplegó ante sus ojos la dejó sin aliento. Andrew Borden yacía en el sofá, su cuerpo inerte y su rostro desfigurado por una expresión de horror. La sangre empapaba su ropa y el suelo a su alrededor, formando un charco oscuro. Bridget, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, retrocedió instintivamente, incapaz de apartar la mirada del cuerpo sin vida de su patrón. El aire en la habitación era denso y opresivo, cargado con el olor metálico de la sangre y el miedo. Bridget sintió una oleada de náuseas mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Con un esfuerzo sobrehumano, logró apartar la mirada del cuerpo de Andrew. Bridget llamó a Lizzie, su voz temblorosa apenas un susurro en el silencio sepulcral de la casa. Lizzie Borden apareció en el umbral de la puerta, su rostro una máscara de serenidad que contrastaba con el caos que reinaba en la habitación. Lizzie se acercó con pasos lentos y deliberados, como si estuviera en trance. Bridget, incapaz de soportar la tensión, rompió a llorar, sus sollozos resonando en la habitación como un eco de la tragedia que acababa de desencadenarse. Minutos después, mientras Bridget intentaba recuperar la compostura, Lizzie sugirió que buscaran a Abby. Con el corazón en un puño, Bridget siguió a Lizzie escaleras arriba, cada paso una agonía mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Al llegar al piso superior, encontraron a Abby tendida en el suelo de su habitación, su cuerpo también víctima de una brutal agresión. La escena era aún más escalofriante que la del salón, y Bridget sintió que sus piernas cedían bajo el peso del horror. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, y el aire estaba cargado de una energía maligna que parecía emanar de las mismas entrañas de la casa. Lizzie, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, observó la escena con una expresión indescifrable. Bridget, incapaz de soportarlo más, salió corriendo de la habitación, sus gritos resonando por toda la casa mientras buscaba ayuda. La noticia del doble asesinato se extendió por Fall River como un incendio, y la policía no tardó en llegar. Los agentes, conmocionados por la brutalidad de los hechos, comenzaron a investigar, pero las pistas eran escasas y las preguntas sin respuesta se multiplicaban. La casa de los Borden se había convertido en el escenario de una tragedia que sacudiría a la comunidad. En esa mañana fatídica, la casa de los Borden se convirtió en un lugar de horror y misterio, un enigma que desafiaría a la razón y dejaría una marca indeleble en la historia de Fall River.
La noticia de los asesinatos de Andrew y Abby Borden se extendió por Fall River como una plaga, infectando cada rincón de la comunidad con un miedo palpable. Las calles, normalmente bulliciosas, se llenaron de susurros y miradas furtivas. Los vecinos, que antes se saludaban con una sonrisa, ahora se observaban con desconfianza, preguntándose quién entre ellos podría ser capaz de semejante atrocidad. La policía, desbordada por la magnitud del crimen, comenzó a investigar con una mezcla de determinación y desconcierto. La escena del crimen era un caos de sangre y violencia, y las pistas eran escasas. Los agentes, con sus uniformes impecables y sus rostros serios, recorrían la casa de los Borden como fantasmas, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Las sospechas no tardaron en recaer sobre Lizzie Borden. Su comportamiento frío y calculador, junto con las tensiones familiares bien conocidas en el pueblo, la convertían en la principal sospechosa. Los rumores se multiplicaban, y cada nuevo detalle que salía a la luz parecía incriminarla más. Los vecinos recordaban las discusiones acaloradas, las miradas de resentimiento y las palabras duras que habían presenciado en más de una ocasión. Lizzie, sin embargo, mantenía una calma imperturbable. Su rostro, una máscara de serenidad, no dejaba traslucir ninguna emoción. Respondía a las preguntas de la policía con una precisión casi mecánica, como si estuviera recitando un guión bien ensayado. Su actitud desconcertaba a los investigadores, que no podían evitar sentir un escalofrío cada vez que sus miradas se cruzaban con la de ella. Bridget Sullivan, la criada, fue interrogada exhaustivamente. Su relato del descubrimiento de los cuerpos era coherente, pero su voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas delataban el terror que aún sentía. Recordaba cada detalle con una claridad aterradora. El grito desgarrador, la sangre, el olor metálico que impregnaba el aire. Su testimonio añadía una capa más de horror a la ya de por sí escalofriante historia. La prensa, ávida de detalles morbosos, no tardó en hacerse eco del caso. Los titulares sensacionalistas inundaron los periódicos, y los reporteros acamparon frente a la casa de los Borden, esperando captar cualquier novedad. La opinión pública estaba dividida, algunos creían firmemente en la culpabilidad de Lizzie, mientras que otros la defendían con vehemencia. Argumentaban que una mujer de su posición social no podía ser capaz de semejante brutalidad. Mientras tanto, la casa de los Borden se convirtió en un símbolo del terror que había sacudido a Fall River. Las ventanas, antes acogedoras, ahora parecían ojos vacíos. Observaban con una mirada acusadora. Los vecinos evitaban pasar frente a la propiedad, y los niños susurraban leyendas sobre los fantasmas que, según decían, habitaban en su interior. La tensión en el pueblo era palpable. Las noches se volvieron más oscuras. Cada crujido en la madera, cada susurro del viento, hacía que los corazones se aceleraran. La sombra de la duda se cernía sobre todos, y la pregunta en los labios de cada habitante de Fall River era la misma: ¿quién había cometido los asesinatos? ¿Era posible que Lizzie Borden, la hija aparentemente devota, fuera capaz de semejante atrocidad? Las respuestas parecían esquivas, y el misterio se hacía cada vez más denso. La policía, desesperada por encontrar al culpable, redobló sus esfuerzos. Pero mientras las investigaciones avanzaban, la sensación de que algo oscuro y maligno había tomado posesión de Fall River se hacía cada vez más fuerte. La comunidad, antes unida, ahora estaba dividida por el miedo y la desconfianza. La casa de los Borden se alzaba como un recordatorio constante del horror que había desatado. El juicio de Lizzie Borden se convirtió en el evento más esperado y controvertido de la década. La pequeña ciudad de Fall River se vio inundada por una oleada de periodistas. Curiosos y buscadores de emociones fuertes acudían en masa para presenciar el desenlace de una historia que había capturado la imaginación de todo el país. El tribunal, un edificio imponente con columnas de mármol y techos altos, se llenó hasta el último rincón. Los asientos estaban ocupados por una mezcla ecléctica de espectadores, vecinos de Fall River, reporteros de grandes ciudades, y hasta algunos turistas morbosos que habían viajado desde lejos para presenciar el espectáculo.
El aire estaba cargado de expectación y tensión, y cada susurro resonaba en las paredes como un eco de los secretos que estaban a punto de ser revelados. Lizzie Borden, vestida con un recatado vestido negro y el cabello recogido en un moño severo, se sentó en el banquillo de los acusados con una calma que desconcertaba a todos. Su rostro, pálido pero sereno, no dejaba traslucir ninguna emoción. El fiscal, un hombre de mediana edad con una reputación formidable, comenzó su alegato inicial con una voz que retumbó en la sala como un trueno. Describió con detalle los hechos de aquella fatídica mañana, pintando un cuadro vívido y aterrador de los asesinatos. Habló de las tensiones familiares, de las discusiones sobre dinero y propiedades, y de las amenazas anónimas que habían recibido Andrew y Abby Borden. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para sembrar la duda en la mente del jurado. La defensa presentó un argumento igualmente convincente. El abogado de Lizzie sostuvo que su cliente no tenía la fuerza física necesaria para cometer los crímenes. Señaló la falta de pruebas concluyentes y la ausencia de un motivo claro. Pintó a Lizzie como una hija devota, atrapada en una red de circunstancias trágicas y malentendidos. Su voz, suave pero firme, resonaba en la sala como una melodía hipnótica, atrayendo a los oyentes hacia su versión de los hechos. Los testimonios se sucedieron durante días. Bridget Sullivan, la criada, relató una vez más el horror del descubrimiento de los cuerpos, su voz temblorosa y sus ojos llenos de lágrimas. Los vecinos y conocidos de la familia Borden subieron al estrado, cada uno aportando su granito de arena a la montaña de sospechas y dudas que se cernía sobre Lizzie. Los expertos forenses debatieron sobre la naturaleza de las heridas, la posible arma del crimen y la cronología de los eventos. El ambiente en la sala del tribunal era electrizante. Cada testimonio, cada prueba presentada, era recibida con un murmullo de expectación. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, sus plumas arañando el papel con una urgencia que reflejaba la avidez del público. Las opiniones estaban divididas, algunos veían a Lizzie como una asesina fría y calculadora, mientras que otros la consideraban una víctima de las circunstancias, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, llegó el momento de la deliberación del jurado. 12 hombres y mujeres, elegidos al azar entre los ciudadanos de Fall River, se retiraron a una sala privada para discutir el destino de Lizzie Borden. Las horas pasaban con una lentitud agonizante, y la tensión en el tribunal era palpable. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, y cada ruido, por pequeño que fuera, hacía que los corazones se aceleraran. Cuando el jurado regresó a la sala, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El portavoz del jurado se puso de pie, sosteniendo en sus manos el veredicto que cambiaría el curso de la historia. Con voz firme, anunció que Lizzie Borden había sido declarada inocente de los cargos de asesinato. Un murmullo de asombro recorrió la sala, seguido de un estallido de voces y exclamaciones. Lizzie, por su parte, permaneció impasible, su rostro una máscara de serenidad que no dejaba traslucir ninguna emoción. Había ganado su libertad, pero el estigma de la sospecha la acompañaría por el resto de sus días. El juicio de Lizzie Borden se convirtió en un hito en la historia judicial de Estados Unidos, un caso que desafió las convenciones y dejó un legado de dudas y preguntas sin respuesta. La sombra de los asesinatos de la familia Borden seguiría cerniéndose sobre Fall River, un recordatorio constante del horror que había sacudido a la comunidad y del misterio que nunca sería completamente resuelto. Los años pasaron, pero el caso de los asesinatos de la familia Borden nunca se resolvió por completo. La casa en Fall River se convirtió en un símbolo del misterio y el horror que había sacudido a la comunidad. Las ventanas, antes acogedoras, ahora parecían ojos vacíos que observaban con una mirada acusadora, y las paredes guardaban los ecos de los gritos y susurros que habían resonado en aquella fatídica mañana. Lizzie Borden, declarada inocente por el tribunal, vivió el resto de sus días bajo la sombra de la sospecha. La mirada de la sociedad estaba siempre sobre ella, escrutadora y desconfiada.
A pesar de su absolución, muchos en Fall River y más allá seguían creyendo en su culpabilidad. Los rumores y las especulaciones la seguían como una maldición. Cada mirada furtiva, cada susurro a sus espaldas, era un recordatorio constante del estigma que llevaba consigo. La casa de los Borden, ahora vacía y abandonada, se convirtió en un imán para los curiosos y los valientes. Los visitantes acudían en masa, atraídos por la leyenda y el misterio que rodeaban al lugar. Algunos buscaban respuestas, otros simplemente querían sentir el escalofrío de estar en el escenario de un crimen tan brutal e inexplicable. Las historias de fantasmas y apariciones se multiplicaron, y la casa adquirió una fama siniestra. El legado de los asesinatos de la familia Borden se convirtió en una parte indeleble de la historia de la ciudad. Los niños crecían escuchando las leyendas sobre la casa embrujada y la mujer que, según algunos, había cometido un crimen atroz. Las noches de Halloween, los más valientes se atrevían a acercarse a la propiedad, desafiándose unos a otros a entrar y enfrentarse a los espíritus que, según decían, aún habitaban en su interior. Lizzie, por su parte, intentó reconstruir su vida lejos de los reflectores. Se mudó a una casa más modesta en las afueras de Fall River, donde vivió con su hermana Emma. Las dos mujeres, unidas por el dolor y el estigma, encontraron consuelo en la compañía mutua. Sin embargo, el pasado siempre estaba presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Cada golpe en la puerta, cada carta anónima, era un recordatorio de que el caso nunca sería olvidado. La prensa, siempre ávida de nuevas revelaciones, continuó especulando sobre el caso durante años. Los periodistas entrevistaban a vecinos, amigos y conocidos de la familia Borden, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Los libros y artículos sobre el caso se multiplicaron. A pesar de todos los esfuerzos, las preguntas seguían sin respuesta. ¿Quién había cometido los asesinatos? ¿Era posible que Lizzie, con su apariencia frágil y su comportamiento sereno, fuera capaz de semejante brutalidad? ¿O había alguien más, una figura en las sombras, que había escapado de la justicia? El caso de los asesinatos de la familia Borden se convirtió en uno de los enigmas más fascinantes de la historia criminal. La casa en Fall River, con su aura de misterio y horror, siguió atrayendo a visitantes de todo el mundo, cada uno buscando su propia versión de la verdad. Y aunque el tiempo pasó y las generaciones cambiaron, el legado de Lizzie Borden y su familia perduró, un recordatorio constante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. El caso de los asesinatos de la familia Borden dejó una marca indeleble en la historia de Fall River y en la memoria colectiva de quienes siguieron el desenlace de esta trágica historia. Aunque el tiempo ha pasado y las generaciones han cambiado, el misterio que rodea a Lizzie Borden y su familia sigue siendo un tema de fascinación y debate. La moraleja de esta historia no reside en la culpabilidad o inocencia de Lizzie, sino en la complejidad de la naturaleza humana y en los límites de nuestra capacidad para conocer la verdad absoluta. La vida de Lizzie Borden, marcada por la tragedia y el estigma, nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a menudo se esconde en las sombras de la duda y la incertidumbre. En un mundo donde los juicios rápidos y las condenas públicas son moneda corriente, la historia de Lizzie Borden nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Nos muestra que, a veces, las respuestas que buscamos con tanto ahínco pueden estar más allá de nuestro alcance, y que la verdadera sabiduría reside en aceptar la complejidad y la ambigüedad de la vida. El legado de Lizzie Borden también nos enseña sobre la persistencia del misterio y el poder de la narrativa. A pesar de los años transcurridos, su historia sigue cautivando a las personas. Nos recuerda que los enigmas sin resolver tienen una fuerza magnética que trasciende el tiempo y el espacio. En última instancia, la moraleja de esta historia es que la verdad es esquiva. A veces, los misterios más profundos de la vida están destinados a permanecer sin resolver. Nos invita a abrazar la incertidumbre con humildad y a recordar que, en el gran tapiz de la existencia humana, cada hilo cuenta una historia única y valiosa.